Vale, entonces nosotros ya miramos los conceptos previos. Tenemos acá arriba. De la estructura organizacional, ¿cierto? Miramos los procesos más importantes. Entonces ahora vamos a iniciar con lo que es el concepto de auditoría que permite estudiar. Entonces, la auditoría es un proceso que permite detectar, controlar y evaluar la información que existe en una organización. Además, la auditoría permite estudiar diversos conceptos como la revisoría fiscal, auditoría externa, auditoría interna, auditoría de gestión, auditoría tradicional, lo que es el revisor fiscal, auditor externo, auditor interno y el control interno. También nos permite estudiar lo que es la finalidad de la auditoría, definiciones y objetivos de una auditoría, el papel del profesional como auditor y las normas de auditoría. Para ustedes, muchachos, ¿cuál creen que sea el papel del profesional como auditor? Cuéntame nada. ¿Cómo, profe? ¿Cuál creen que es el papel del profesional como auditor? Pues que el auditor es como el que evalúa el rendimiento de la empresa, ¿no? Puede ser dependiendo del tipo de auditoría que vaya a hacer, pero sí. O, o debe ser responsable con los clientes y debe tener una ética profesional. También puede ser. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Johnny, ¿tú? Pues yo diría que el papel de un profesional como auditor sería, pues, o sea, evaluar a ver qué, o sea, qué falencias tiene tal parte a la cual se está auditando. Sí, también puede ser. Muy bien, ya tienen más o menos una idea en general, ¿no? Pero están bien. Vamos a decir que, miren, el papel del profesional como el auditor. Primero, la auditoría tiene como meta la evaluación y análisis de los procesos informáticos. Por lo tanto, el papel que cumple el auditor es el de ente evaluador, el cual tiene como responsabilidad profesional identificar los problemas o posibles problemas que pueden estar presentes en el área objeto de investigación, por lo cual debe observar, analizar e interpretar la situación problemática y sintetizar, entregando un informe que contenga los hallazgos, recomendaciones y conclusiones finales de los resultados encontrados. Cuando hablamos de ente evaluador, ¿qué entes de nuestro Estado creen que son los entes evaluadores de las IAS? ¿De la qué, profe? Las IAS. ¿Y saben qué son las IAS? Hay tres entes en Colombia, sobre todo, que son las que más funcionan, que evalúan a todos los procesos. Profe, Dime. ¿no sería la Contraloría, Muy bien, la Procuraduría? muy bien. Muy bien, esas dos son los entes encargados de evaluar, ¿ya? Las IAS no se les van a olvidar,
Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, ¿vale? Esas son las vías. Ah, ya listo. Sí, lo que dice está bien. Son las Contralorías y las Procuradurías los entes encargados de evaluar. Cuando ellos van a evaluar algo, alguna denuncia, lo que hacen es una auditoría, donde hacen una investigación, hacen unos hallazgos y unas conclusiones y unas recomendaciones, ¿vale? ¿Cómo Como definición y objetivo de la auditoría, de acuerdo a Serrano y Zapata de 2003, la auditoría de información se posiciona como paso indispensable para llevar a cabo una correcta y eficaz gestión de la información. Y, en consecuencia, como requisito inexcusable para gestionar el conocimiento, recurso estratégico cada vez más importante de una organización. La información es considerada el activo principal de la empresa. Es por ello que se debe gestionar de forma adecuada, lo que incluye la verificación de su fiabilidad en todos los procesos establecidos o áreas operables en la organización. Serrano y Zapata definen la auditoría de la información de la siguiente forma, que es un proceso que permite detectar, controlar y evaluar la información que existe en una organización, así como los flujos de información que en esta discurren. El uso, espérale un momento por favor. Entonces decíamos, muchachos, que Serrano y Zapata definen el proceso de auditoría, que es lo que nos permite detectar, controlar y evaluar la información que existe en una organización, así como los flujos de información que en esta discurre, el uso que se hace de ella y su adecuación a las necesidades de su personal y a los objetivos de la organización. De esta forma, resolvemos en primer lugar la incertidumbre sobre qué información tiene la organización y dónde está situada, lo cual nos ayudará a identificar. Cuando hablamos de resolver en primer lugar la incertidumbre sobre qué información tiene la organización y dónde está situada, ¿a qué hace referencia el texto ahí, muchachos? ¿Qué creen que hace referencia? Repita la pregunta, profe. Cuando en el texto, aquí nos dice que de esta forma resolvemos, en primer lugar, la incertidumbre sobre qué información tiene la organización y dónde está situada. ¿A qué creen que hace referencia el texto ahí? ¿O qué estaba tratando de dar a entender? O sea, pues, porque casi siempre, pues, una auditoría se hace en base a algo que se haya dicho, o sea, que en una parte de la empresa, o sea, no está funcionando bien. Entonces, eso pues es lo que está diciendo ahí, que para resolver esa incertidumbre, a ver si estaba bien la información o no, si era adecuada o no. Muy bien, y si existe sobre todo, porque muchas veces cuando se hacen reportes o informes, se dice que hay tal cosa, y cuando ya se va a hacer la auditoría, realmente no se encuentra nada. ¿No? Sí. Entonces, cuando esto nos dice que nos va a ayudar a identificar, primero, duplicidades.
Entre unidades de una misma organización, muchas veces se crea, se mantiene y almacena la misma información de forma independiente. Carencias. Del mismo modo que en el caso anterior, en ocasiones no compartir la información hace que detectemos vacíos que pueden perjudicar el correcto funcionamiento de determinadas unidades de negocio dentro de la entidad. Inconsistencias. Mantener la misma información de modo independiente puede dar lugar a informaciones dispares o contradictorias. En un segundo término, también nos dice que la auditoría nos permite diagnosticar qué uso se hace de la información y, en definitiva, la importancia que se le otorga. Además, nos dará la posibilidad de saber quién la está usando en cada caso. Y, lo que es más importante, ¿para qué? Con lo que podremos detectar aquellos puntos críticos de la cadena de valor donde el uso de información es esencial. Con la auditoría podremos profundizar, en definitiva, en la organización, la estructura y la distribución de la información. Y lo que es más importante es cómo se procesa en cada unidad. Paralelamente, nos permitirá detectar los inputs o información que procede del exterior, cómo discurre por la organización y su relación con aquella generada internamente. Y finalmente, los outputs o información proyectada hacia el entorno y en qué casos de este flujo genera un retorno. También tenemos que esto nos dará la posibilidad de considerar las necesidades concretas de información de los miembros de la organización, así como la de sus proveedores y la de sus clientes. En este sentido, siempre es recomendable desarrollar reuniones colectivas e individuales con los distintos niveles de la organización, con el objetivo de detectar las necesidades que no quedan cubiertas, así como los requisitos que deberían cumplir la información y no cubre el análisis del comportamiento informacional del personal, que servirá para reflejar la cultura de la organización. Su radiografía nos ayudará, en último término, a detectar las áreas a mejorar. Entonces, esto también nos sirve como otra ventana para que nos permitirá desarrollar la auditoría. Sería la posibilidad que nos dará de analizar hasta qué punto la cultura informacional de la organización está alineada con sus objetivos. Y finalmente, la auditoría nos permitirá evaluar los costes y beneficios de la gestión de información que está llevando a cabo la empresa en función de su adecuación con los parámetros descritos. Además, al final también estaremos en condiciones de determinar el valor que se le concede a la información dentro de la organización. Entonces, como objetivo primordial de la auditoría es realizar la emisión de un informe final que contenga un diagnóstico sobre el área o departamento auditado, el cual facilite la toma de decisiones. La finalidad de la auditoría, muchachos, teniendo presente que la auditoría tiene como fin evaluar los procesos de una organización, buscando verificar que las actividades se desarrollen de acuerdo a los parámetros exigidos por la norma vigente, se presenta a continuación el siguiente esquema que muestra la finalidad que tienen los procesos en la auditoría de las organizaciones. ¿Sí miran bien el esquema? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren. Primero, indagar sobre los estados patrimoniales. Segundo, indagar sobre los estados financieros. Tercero, descubrir los fraudes. Cuarto, descubrir errores. Quinto, prevenir fraudes. Sexto, prevenir errores. Y vuelve el ciclo. Ya que hagas una auditoría una vez no significa que todo haya quedado corregido. Las auditorías de importe se pueden realizar varias veces, no hacerlas muy seguidas porque no encontrarías nada, pero sí darse su tiempo y sus espacios, por ejemplo, cada 6 meses, cada un año, dependiendo de los procesos y de los errores que se puedan encontrar o se crea que encuentren. ¿Por qué creen primero que está descubrir fraudes y luego descubrir errores?
porque primero pues se va a buscar a ver si no hay concordancia en cuanto a la documentación, ¿sería? Muy bien, pues va por ahí. ¿Qué más? La malversación de dineros. Sí. Porque es que, miren, uno, en una empresa, descubrir el error, a lo primero es complejo. Primero se da cuenta uno que por X o Y motivo que alguien está haciendo fraude o están haciendo fraude. Pero el problema es que no sabes cómo. Entonces, lo primero es descubrir cuál es el fraude o qué es lo que está pasando, cómo están malversando los fondos. Para luego, ahora sí, ya descubrir el error, saber, bueno, sabemos de que fulanita y fulanita están sacando, por ejemplo, dinero, pero no sabemos cómo. ¿Cómo nos dimos cuenta que están sacando dinero? Pues porque salen a rumbear cada fin de semana, un ejemplo, mantienen comprando cosas y se sabe que no, el sueldo, pues aunque sea bueno, no les permite para tanto. Entonces, con todas esas investigaciones, ya sabes, listo, ya tienes un concepto de que hay un fraude. Y sabes más o menos de pronto en qué área está ocurriendo el fraude. Ahora lo que toca averiguar es los errores, por dónde están realizando el fraude. Para luego prevenir los fraudes y prevenir los errores. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, aquí tenemos unos conceptos, voy a tratar de ser la más grande. Donde tenemos que la auditoría tiene revisoría fiscal, auditoría externa, auditor externo, auditoría de gestión, auditoría tradicional, auditor interno y aún una auditoría interna. Los conceptos de estos son la revisoría fiscal. Es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional en contaduría, capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes con destino a las entidades gubernamentales y juzgar sobre los actos de la administración. La revisoría es el órgano de control. El revisor fiscal es la cabeza de la institución. La primera revisoría es permanente, el segundo revisor es temporal. Tenemos los auditores externos, que son nombrados por la Junta de Accionistas. Debe ser un contador público ajeno y externo a la empresa. Este realiza un examen de las operaciones financieras de la empresa, con el fin de emitir su opinión sobre la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros basados en los principios de contabilidad de general aceptación, dando un dictamen final sobre su investigación. Este auditor otorga fe pública. El auditor interno es nombrado por la administración de la organización. Es el encargado de verificar las fortalezas y suficiencias de los controles que se aplican dentro de la empresa. Su estudio debe abarcar las operaciones financieras, administrativas y de cualquier índole. La auditoría externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un contador público sin vínculos laborales con la misma. La auditoría externa evalúa cualquiera de los sistemas de información de una organización y emite su opinión independiente. Auditoría interna es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la empresa. Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros, pues no se producen bajo la figura de fe pública. Una auditoría tradicional hace un control puntual de verificar la razonabilidad de los estados contables y el cumplimiento de las normas contables. Son buenos informes para la toma de decisiones, ya que se limitan a emitir una opinión o abstenerse de ella. Esta auditoría se enfoca más en analizar el rendimiento de las distintas áreas. Y tenemos la auditoría de gestión, que es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos propuestos por la organización y con los que se han manejado los recursos.
Con eso también hay unas normas de auditoría. Bueno, se dice que la Contaduría Pública, a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estableció una serie de requisitos mínimos de orden general que deben tenerse presentes para un trabajo de auditoría de calidad profesional. A estos principios básicos se les llamó las normas de auditoría. Además, la Universidad EAFIT, a través del consultorio contable, en sus notas de clase, afirma lo siguiente. Las normas de auditoría generalmente aceptadas son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño. Los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantizan la calidad del trabajo profesional del auditor. Estas normas, por su carácter general, se aplican a todo el proceso del examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regulan los requisitos y actitudes que debe reunir para actuar como auditor. La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los códigos de ética de otras profesiones. Las normas detalladas son las siguientes, muchachos. Primero, clasificación de las nagas. Las nagas, que son las normas, son 10. Las mismas que constituyen los 10 mandamientos para el auditor y son normas generales o personales, que es el entrenamiento y capacidad profesional, la independencia, cuidado o esmero profesional, normas de ejecución del trabajo, planeación y supervisión, estudio y evaluación del control interno, evidencia suficiente y competente. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de evidencia suficiente y competente, ¿a qué nos referimos, muchachos? ¿A qué creen que hace referencia cuando, o qué piensan cuando dicen evidencia suficiente y competente? Em, mm, Pues yo diría que pues de evidencia suficiente y competente sería pues al estar pues haciendo la auditoría, pues un ejemplo, ¿no? Decir, no, o sea, yo busqué en tal área, busqué en tal libro, tal página, tal cosa, o sea, evidenciando de que fue en esa área, en la específica en la que hizo la revisoría, pues. Bien. ¿Alguna otra idea, muchachos? Bueno, continuemos. Normas de preparación del informe. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Consistencia. Revelación suficiente y la opinión del auditor.
Las normas detalladas anteriormente, de acuerdo a las notas de clase del consultorio contable de la Universidad EAFIT, se definen de la forma siguiente. Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor. Como se aprecia en esta norma, no solo basta ser contador público para ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y supervisión. Independencia. En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones políticas, religiosas, familiares, etc. Y subjetividades, sentimientos personales e intereses de grupo. Se requieren entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. De esto ya habíamos hablado en una clase, ¿verdad? Acerca de la independencia del auditor. ¿Me recuerdan qué dijimos? Sí, profe. ¿Qué dijimos en esta clase, muchachos? Pues que, Sobre la independencia. que el auditor, digo, pues que el auditor no debía cohibirse, o sea, que porque en una empresa donde él iba a hacer la auditoría estuviera algún familiar, pues no cohibirse de que porque ahí está el familiar, él tenía que, o sea, hacer caso omiso a algo malo que estuviera haciendo pues esa persona. Muy bien. Tenemos el cuidado o esmero profesional. Debe ejercerse dentro del esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. El cuidado profesional es aplicable para todas las profesiones, ya que en cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso. Lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. El esmero profesional del auditor no solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico, cuidando la materialidad y el riesgo. Hay unas normas de ejecución del trabajo, donde estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. Planeamiento del trabajo de campo y elaboración del informe. Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente de sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual se requiere previamente un adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos. En la actualidad, el nuevo dictamen pone en énfasis en estos aspectos el párrafo del alcance. Planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado, por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a nivel nacional e internacional. Hoy se concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo. Es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes cuyos efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados financieros, materia de nuestro examen, lógicamente, que en el planteamiento termina con la elaboración del programa de auditoría. Si ustedes quieren realizar, muchachos, una buena auditoría, una buena planeación les va a dar un buen resultado. Si no hay una planeación con anterioridad
donde ustedes ya analicen y sepan lo que van a hacer, no van a realizar una buena auditoría, ¿vale? Sí, Estudio y evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura de control interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentren sujetos a auditoría como base para establecer el grado de confianza que tiene y consecuentemente para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva todo un proceso que comienza con una comprensión continua, con una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, reevaluación de los controles, arribándose finalmente, de acuerdo a los resultados de su evaluación, a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido, el control interno funciona como un termómetro para graduar el tamaño de las pruebas sustantivas. Evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes y competentes, pertinentes para sustentar una conclusión. La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que los hechos a probar o los criterios cuya corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza absoluta, pero mayormente con la certeza moral existen diferentes clases que son evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. Evidencia física, evidencia documentaria, originada dentro y fuera de la entidad, libros diarios y mayores, donde incluyen los registros procesados por computadora, análisis global, cálculos independientes, evidencia circunstancial, acontecimientos o hechos posteriores. Las normas de preparación de un informe regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir, la elaboración del informe, para lo cual el auditor habrá acumulado un grado suficiente las evidencias debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. La aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, o PCGA. El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también podríamos conceptuarnos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar... Disculpe. Dime. Edwin Camacho no puede entrar, profe. Listo, yo estoy grabando la sesión. Ya listo, profe. Ya le dije a él. Listo, vale. Entonces,
Decíamos que, sin embargo, merece aclarar que las PSGA no son principios de naturaleza, sino reglas de comportamiento profesional, por lo que no son inmutables y necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se lleva la contabilidad. Los PSGA garantizan la razonabilidad de la información expresada a través de los estados financieros y su observancia es de responsabilidad de la empresa examinada. En todo caso, corresponde al auditor revelar en su informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los principios contables. Tenemos las opiniones del auditor. El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad o la aseveración de que no puede dejarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En todos los casos en que el nombre del auditor esté asociado con estados financieros, el dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la auditoría y el grado de responsabilidad que se está tomando. Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de emitir una opinión sobre si estos presentan o no razonablemente la situación financiera y resultados de operaciones. Pero puede presentarse el caso de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. Por consiguiente, el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen: opinión limpia o sin salvedades, opinión con salvedades o calificada, opinión adversa o negativa, y abstenerse de opinar. Tenemos como tema también las tareas de evaluación. Las siguientes tareas de evaluación a analizar en un proceso de auditoría. Primero tenemos la adecuación a requerimientos precisados por normas e instrucciones, condición de cumplimiento del plan estratégico de la organización, grado de adaptación de los sistemas de información teniendo presente la necesidad de los usuarios, grado de satisfacción de los usuarios con los resultados óptimos del sistema de información, análisis de rendimiento de explotación de los sistemas de información, calidad de los sistemas de información, seguridad de los sistemas de información, acondicionamiento del proceso de comunicaciones a las necesidades de la empresa. Regálame un momento, muchachos. Bueno, muchachos, va a quedar un taller que ustedes van a realizar, que va a ser a partir de la página 32 del módulo hasta la 36, ¿vale? Ya listo, profe. Listo. Pues yo voy a subir simplemente la tarea como tal. Voy a dejarles, o sea, el número de páginas a dónde van a leer en el módulo, van a realizar el taller, y ese ya me lo suben con norma Zapa, ¿vale? Como profe, como dijo. O sea, voy esperen un momentico, ya estoy subiendo el taller.
Listo. Miren, el taller dice así: realizar las actividades que se encuentran desde la página 32 a 36 del módulo. Entregar documentos con norma ZAPA. Ya está en la plataforma, muchachos, ¿vale? Tienen hasta la próxima semana para entregarlo. ¿Listo? Listo, profe, Listo. ya estoy revisando. Vale, entonces dejamos ahí, muchachos, y ya nos vemos en la próxima clase. ¿Tienen alguna duda, alguna Bueno, pregunta? No, profe, pues yo ninguna. Listo, muchachos. Cualquier cosa, pues yo ya voy saben a... que aquí. Profe, cuando sube la clase grabada, es que casi no entendía porque como el portátil se me cayó y quedó mal la bocina, por eso casi no entendía. Vale, de esta, que es la que tenemos, de la que estoy grabando, la subo entre hoy y mañana, ¿listo? Listo, profe. Vale, Listo, listo, profe. muchachos, que descansen. Feliz fin de semana. Bueno, profe, hasta luego. Se cuidan. Listo, profe.